Porque el video dice que el sodio ayuda a mantener las hebras de ADN juntas. El ADN se debe encontrar disuelto cuando esté formando puentes de hidrógeno con el agua. Sin embargo, va a llegar a un punto en el que el ADN va a interactuar con los cationes de sodio que haya presentes en el medio. Por lo tanto, va a perder su polaridad, y es justamente esto lo que va a traer como consecuencia que se precipite, y por eso lo observamos como hebras en los experimentos que realizamos. Porque el ADN no es soluble en alcohol. Cuando nosotros agregamos el alcohol, este hace que disminuya la constante dieléctrica del solvente acuoso, y el alcohol va a ser más afín a aquellas moléculas que estén cargadas negativamente. El ADN no lo va a hacer, porque este va a estar neutro, ya que, como ya mencioné, este va a estar unido por medio de sus grupos fosfato a los cationes de sodio que había en el medio. ¿Por qué el etanol se debe de agregar frío? El ADN es muy inestable y necesita bajas temperaturas para conservarse íntegro. Es por esto que se agregue el alcohol, además de que al estar frío también va a ayudar a que las enzimas que haya presentes lleven a cabo sus reacciones más lento. El instrumento para separar ADN de etanol sería la centrifugadora, y nos ayudaríamos de sus diferencias de densidades que tienen, obteniendo así un precipitado del ADN y el alcohol en el sobrenadante que se puede desechar. Entre los métodos que vimos de extracción está el casero, con gradiente de cloruro de cesio, con CETAP o bromuro de acetiltrimetilamonio, y con kit. En todos estos métodos puede ser para muestras de organismos tanto pluricelulares como unicelulares. En el caso de con kit va a variar dependiendo obviamente del kit que se tenga, y en el caso de CETAP va a estar enfocado únicamente a vegetales y plantas. Para los mecanismos de lisis, en general todos van a utilizar detergentes. En el caso del método casero también puede ser por ruptura mecánica, ya sea por mortero o con licuadora. En el caso de con el gradiente de cloruro de cesio se pueden utilizar agentes cautrópicos, y bueno, en todos estos métodos vamos a obtener ADN en puro, excepto con el método casero. Y bueno, las ventajas que tienen todos, a excepción del método casero, es que pues son métodos que ya están más estandarizados, que nos van a proporcionar una muestra de ADN mucho más pura, en mayores cantidades, y que pues bueno, algunos incluso se pueden realizar en un lapso de tiempo menor. Las desventajas, pues ya sabemos que con el método casero no se va a obtener un ADN puro, y con los demás una desventaja puede ser que utilizan algunos una velocidad de centrifugación distinta, por lo tanto va a haber muestras que no se van a poder estar analizando al mismo tiempo que otras. Las ventajas que tienen en el caso del gradiente de cloruro de cesio es que va a permitir separar entre el ADN nuclear y el ADN ribosomal. En el caso de CETAP va a permitir eliminar todos los polisacáridos y otras sustancias que puedan afectar al ADN. Y bueno, en el caso de KIT, estos ya vienen con todas las soluciones que se van a necesitar, entonces ahorra como tener que estar realizando esas soluciones. ¿Cómo es posible que una solución hipotónica pueda causar la lisis celular? Esto se debe a un volumen considerablemente mayor de agua y a una concentración de solutos menor en el exterior de la célula, lo que provoca que se expanda debido al flujo osmótico, derivando la lisis celular. En el caso de la membrana nuclear, las interacciones moleculares la destruyen o modifican, permitiendo así la liberación de ácidos nucleicos.
Dos ítems que podemos encontrar en nuestra casa y que nos ayudan a la lisis celular por medio de enzimas serían la clara de huevo, ya que contiene una gran cantidad de lisozima, y detergentes porque contienen proteasas y lipasas. En el caso de las células vegetales o las bacterias, las enzimas hidrolizan el ácido N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina en las posiciones C1 y C4 respectivamente, y dejando a la célula desprovista de esta pared rígida, es mucho más fácil que se dé la lisis celular. ¿Qué proteínas están asociadas al ADN y es necesario eliminar en la segunda fase? Estas proteínas son las histonas y las coecinas, que en la célula eucariota tienen como función empaquetar el ADN para lograr su condensación. Las proteasas logran degradarlas y posteriormente insolubilizarlas mediante el uso de sales como el acetato de amonio y el acetato de sodio. ¿Qué tipo de agua se utiliza para resuspender el ADN en la última fase y por qué? El agua que se utiliza es agua destilada estéril porque no contiene los minerales que contiene el agua potable y es más pura que el agua para uso humano convencional. ¿Cuál es la importancia de estudiar el ADN de mitocondrias y cloroplastos? El ADN de las mitocondrias y cloroplastos se encuentra altamente conservado debido a que al momento de la división celular, este no sufre recombinación genética. Este siempre es heredado de parte de uno de los gametos y las mutaciones que ocurren generalmente son mutaciones puntuales aleatorias. Esto termina en que el ADN de tanto las mitocondrias como los cloroplastos está altamente conservado, lo que es de gran utilidad para estudios de filogenia, porque al encontrarse conservado, esto significa que podemos ver las pequeñas diferencias que ocurrieron conforme las especies se fueron diversificando. ¿Cuál es el tipo de ADN que se extraen en la práctica? Al ser lisis de diferentes células eucariotas, dependiendo del vegetal que se escogiera, estos tendrán ADN tanto mitocondrial como nuclear, como de los cloroplastos. ¿Para qué usa el nitrógeno líquido en la extracción de ADN? El nitrógeno líquido se usa para enfriar muestras que en presencia de los cristales de hielo pueden dañarse. Esto puede perjudicar a la vida útil de la muestra e incluso dañar la estructura del ADN. Este frío que se usa de parte del nitrógeno líquido sirve para inhibir parcialmente o completamente factores como enzimas o organismos que a su vez también degradan la muestra. ¿Cuál es la importancia de estudiar el ADN de mitocondrias y cloroplastos? El ADN de las mitocondrias y cloroplastos se encuentra altamente conservado debido a que al momento de la división celular, este no sufre recombinación genética. Este siempre es heredado de parte de uno de los gametos y las mutaciones que ocurren generalmente son mutaciones puntuales aleatorias. Esto termina en que el ADN de tanto las mitocondrias como los cloroplastos está altamente conservado, lo que es de gran utilidad para estudios de filogenia, porque al encontrarse conservado, esto significa que podemos ver las pequeñas diferencias que ocurrieron conforme las especies se fueron diversificando. La pregunta 15 nos dice, ¿cuál es la función del fenolcloroformo en la extracción de ADN? Es importante recalcar que las extracciones de ADN se suelen realizar con disolventes y estos son utilizados para eliminar los contaminantes de los ácidos nucleicos. En el caso del fenolcloroformo se utiliza con objeto de eliminar las proteínas. Siguiente, la pregunta 16 nos dice, ¿para qué sirve el tris-HCl y el SDS en el proceso de extracción? Para comenzar, el tris-HCl o hidroximetilaminometano con ácido clorhídrico es un tampón biológico cuya función es mantener el pH de la solución constante, en un valor entre 7 y 8. Para la extracción de ADN se utiliza, ya que este evita la hidrólisis ácida y así facilita el almacenamiento de la muestra. Para el SDS o sodio dodesil sulfato es un detergente aniónico que solubiliza las proteínas en tejidos y membranas, evitando que una cantidad significativa de ADN quede atrapada en los desechos de los restos celulares. La pregunta 17 nos menciona el por qué utilizamos el isopropanol y el etanol en la extracción de ADN. Bien, el isopropanol se utiliza para precipitar el ADN de la fase acuosa. Esto debido a lo selectivo que es para la precipitación del ADN en presencia de ARN. En cambio, el etanol se utiliza para romper la capa hidratante que resulta de la extracción de ADN que rodea las moléculas.
Esta ruptura ocasiona que queden expuestos los grupos fosfato del ADN y esto favorece la unión con cationes como el sodio positivo, que reducen las fuerzas repulsivas entre las cadenas de los nucleótidos y permiten la precipitación del ADN. La pregunta 18 nos dice, ¿para qué se adiciona la sal en el proceso de extracción de ADN? Las sales aumentan el poder iónico de la solución y ocasionan la precipitación de este mismo ADN. Por último, la pregunta 19 nos dice, ¿cuáles son los principales factores que afectan el proceso de extracción de ADN? Estos son importantes de mencionar, el tipo de tejido que se va a utilizar, si ese tejido tuvo o no hipoxia antes de poder ser recolectado, la hipoxia la cual es la ausencia de oxígeno en el medio, el agente fijador que estamos utilizando, el cual tiene una concentración, temperatura y pH que varían dependiendo cuál sea el fijador, y este directamente afectará la extracción del ADN. Tenemos por último el tiempo de almacenamiento y el método de desparafinación que vamos a utilizar.